Perfecto, les comento que ya estamos en vivo, ¿eh? ¿Ok? Bien, entonces, si les parece bien, empezamos. Listo. Bien, buenas tardes a todos. Les saluda Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentar un ciclo de conferencias del grupo, todo un grupo de estudiantes que dirige el profesor Miguel Polo, que hablar sobre esos temas. Empieza hoy día, continúa también los próximos 2 viernes. Entonces, voy a dejar como moderador al doctor Miguel Ángel Polo Santillán. Él también es miembro del Centro de Estudios Asiáticos y experto en filosofía, budismo asiático, entre otras cosas. Adelante, profesor Polo. Tiene luz a la palabra. Muy buenas tardes a todos los participantes. Muy buenas tardes, doctor Aquino. Muchas gracias por seguir abriéndonos este espacio cada año para ir presentando algunos trabajos de los miembros de nuestro equipo, el grupo de estudios de filosofías asiáticas, Tola Dragonetti, que lo hicimos pensando como un homenaje a estos dos grandes samarquinos, maestros samarquinos que iniciaron la investigación y también las traducciones de los textos budistas, hindúes y tibetanos también en San Marcos, allá por los años 50. Por eso es nuestro homenaje a ellos. Y bueno, el grupo, como van a apreciar ahora, tiene distintos intereses. O sea, hoy día vamos a escuchar a dos exposiciones. La primera es de Alessandra Lulú Segarra Camargo y el segundo es de John Sukari Mamani. Ambos son egresados de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, Alelu, como le decimos cariñosamente, está haciendo un segundo estudio de educación y ella aún así sigue investigando sobre los temas de filosofía de la India, especialmente el budismo. Hoy día nos va a presentar algunas ideas de su trabajo, La percepción budista de las doctrinas gnásticas. Luego tendremos la participación de John Sukari, o como le decimos nosotros también, Frank, y su trabajo va a versar sobre la labor investigadora de Fernando Tola y Carmen Dragonetti, justamente los dos grandes maestros a partir del cual hemos, digamos, nucleado nuestros intereses, ¿no? Empezamos con la exposición de Alessandra Segarra. Por favor, Alelo, puedes empezar, tienes unos 20-25 minutos. Está bien, voy a compartir pantalla. Sí, se puede ver. Listo, ahora sí. Sí. A ver. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo quisiera también agradecer al Centro de Estudios Asiáticos de San Marcos por invitarme a participar en este evento, en especial al doctor Carlos Arquino y al doctor Miguel Polo, continuadores de la investigación asiática en San Marcos, ¿no? Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la percepción budista de las doctrinas gnásticas. Ahí está. En este estudio expondremos las doctrinas gnásticas de la India en el marco del nacimiento de la filosofía budista a través de los trabajos de traducción realizados por Carmen Dragonetti y Fernando Tola. Para ello, analizaremos la definición de gnástica en el contexto de la India clásica del siglo VI a.C., en el que surgen dichas doctrinas. Seguido, haremos una descripción del Samañapala Sutta, o Sutra del Fruto de la Condición de Samán, texto que contiene referencias sobre las doctrinas gnásticas. Y por último, explicaremos las respuestas y doctrinas de los maestros acerca del beneficio de la condición de Samán según la percepción budista.
Siguiente. Ya. Primero, ¿qué son las doctrinas gnásticas? Gnástica, según el Diccionario Conciso de Filosofía India, significa ateo o herético, el que niega la autoridad de los Vedas, o heterodoxo. Entonces, estas doctrinas son aquellas que rechazan a los Vedas como autoridad infalible. Se conocen 4 doctrinas gnásticas que sobreviven en el tiempo, aunque hubieron 6 maestros gnásticos o del error mencionados por Buda en el Canon Pali. Siguiente. Estas son las divisiones de las escuelas filosóficas de la India, ¿no? Ásticos son los que continúan de alguna manera el sistema védico, como el Shankya, el Yoga, el Nyaya, el Vaisheshika y el Mimamsa, y los gnásticos, que son el budismo, el jainismo, el charvaka y la yivika. Entonces, el origen de estas doctrinas se circunscribe en la época brahmánica, dentro del periodo clásico de la historia de la filosofía india, alrededor del siglo VI a.C. En esta época lideraban los brahmanes, quienes eran los expertos en el rito, guardianes de las tradiciones intelectuales de la India, la casta más alta, cito, al lado y por encima de los guerreros y gobernantes, los comerciantes y agricultores de los dedicados sudras o servidores. Siguiente. Durante esta época surgieron 2 movimientos fundamentalmente religiosos: el brahmanismo, guiado por la tradición védica, y el samanismo, caracterizado por la negación de las tradiciones védicas y brahmánicas, liderada por los samanes. En este contexto surgen 2 sistemas filosóficos, ¿no? El sistema ortodoxo, que aceptaba el karma y un orden moral y social cósmico, y el sistema heterodoxo, que generaba críticas al primero y se negaba a aceptar el orden establecido. Dentro de este último sistema se ubican los maestros gnásticos y sus doctrinas, ¿no? Por considerarse opositoras de la tradición védica y brahmánica. Esta oposición se fue dando porque el movimiento de los brahmanes fue ganando tanta influencia que se convirtió en una religión con ritos complejos donde el sacrificio ocupaba un lugar central. Además, el sistema social rígido creaba suspicacias, ¿no? Esta clasificación de las personas en castas fue criticado incluso por el budismo. Con el tiempo, el movimiento heterodoxo fue desplazado por las doctrinas más populares y de peso ideológico, como el budismo y el jainismo, y por ello se tienen escasas y tergiversadas referencias sobre las doctrinas gnásticas. Siguiente. Bien. El budismo es considerado también una doctrina gnástica porque no acepta la existencia de seres supremos, aunque sí la noción de karma o retribución de los actos. Mencionamos el budismo porque es una de las principales fuentes de conocimiento sobre las doctrinas gnásticas. De hecho, encontramos estas referencias en el Tipitaka o Canon Pali, que es el canon del budismo Theravada. Está dividido en 3 partes: el Vinaya Pitaka o canasta de la disciplina moral, el Sutta Pitaka o canasta de los sutras o discursos, y el Abhidharma Pitaka o canasta de la dogmática. El texto que vamos a estudiar en la traducción de los doctores Tori y Dragonetti es el Samañapala Suttam, segundo sutra ubicado dentro del Digha Nikaya. Acá lo podemos ver subrayado, ¿no? Este es un breve esquema del Canon Pali que nos puede hacer una idea de lo extenso que es y de lo mucho que hay por investigar todavía, ¿no? Siguiente. Bien. El Samañapala Suttam o Sutra de la Condición de Samán. El texto narra la conversación entre Ajatasattu, rey de Magadha, y el Buda. El tema principal es la respuesta a la pregunta por el fruto de la condición de Samán. Ajatasattu deseaba realizar ofrendas a un brahman o samán para lograr serenidad mental, así que por consejo de sus ministros visitó a 6 maestros. Todos ellos eran, cito, jefes de grandes comunidades, maestros de numerosos discípulos, conocidos y renombrados, fundadores de escuelas bien considerados por mucha gente, reconocidos desde largo tiempo atrás, ascetas, errantes y mendicantes que han recorrido un largo camino y que son hombres de avanzada edad. Esto lo encontramos en Digha Nikaya, en la traducción de Tori y Dragonetti 2005. El rey, no contento con la respuesta de estos maestros, realiza una visita al Bhagavan.
se sienta junto a él y le hace la misma pregunta que los otros maestros. Una pregunta un poco larga. Señor, así como existen estos variados oficios, a saber, cornacs, jinetes, cocheros, arqueros, ¿no?, u otros variados oficios del mismo género, y los hombres viven del fruto visible en este mundo de estos oficios, y con ellos se hacen felices a sí mismos, se alegran a sí mismos, hacen felices a los demás, entregan a samanes y brahmanes presentes con fines elevados, relacionados con el cielo, que resultan en felicidad, que conducen al cielo. De la misma manera, Señor, ¿es posible señalar un fruto visible en este mundo de la condición de samán? Esa es la pregunta principal. A pedido de Buda, el rey Ajatasattu expone las respuestas de los 6 maestros que lo habían dejado insatisfecho. El amoralismo de Purana Kassapa, el determinismo de Makali Goshala, el materialismo de Ajita Kesakambala, el atomismo de Pakuda Katyana, el jainismo de Niganta Nataputa y el escepticismo de Sanyaya Velantaputa. Primero vamos a ver al maestro Purana Kassapa, representante del amoralismo, cuya doctrina es la Quiriya. Mucho de lo que se sabe de Purana Kassapa son hechos fantásticos, ¿no? Se sabe con certeza que fue estimado por los ayivikas relacionados a Makali Goshala y que su doctrina ética es una consecuencia necesaria del determinismo ayivika. La doctrina ética de Purana Kassapa apunta a la Quiriya, palabra que se traduce por no acción y que enseña la ausencia del valor de la acción, la inexistencia del bien y el mal, la negación del mérito y demérito, llegando a la conclusión de que la acción humana es amoral. Este amoralismo será un elemento importante en el materialismo indio de Ajita Kesakambala. Voy a dar breves resúmenes del texto, ¿no? Acá, por ejemplo, el texto que se menciona en el Samanyutta Suttan dice: todo el que actúa, destruye, atormenta, mortifica, tortura, mata, roba, engaña, etc., no obra mal. Ni el que aniquila toda la vida del mundo tiene faltas. Ni siquiera si uno mismo actúa destruyendo y atormentando, tiene alguna falta. Así se cometan sacrificios, no habrán méritos. De la donación, el autocontrol, el autodominio, la veracidad, no resulta ningún mérito. No se produce como consecuencia ningún mérito. Esta es la doctrina de la quiriya o no acción. Entonces, esta doctrina es opuesta a la doctrina del karma, donde toda la acción realizada por el hombre produce consecuencias buenas o malas ligadas a la reencarnación. Y por tanto, este destino está determinado por las acciones de los seres humanos. Esta doctrina del karma era defendida por el brahmanismo, el hinduismo y el budismo, ¿no?, sistemas morales que consideraban este karma como principio básico e indiscutible. El siguiente maestro es Makali Goshala, el representante del determinismo, y su doctrina es la ayivika. Es considerado fundador del jainismo, aunque se separó de la doctrina por divergencias y se hizo seguidor, discípulo y maestro importante e influyente de los ayivikas. La doctrina del ayivikismo sostiene un determinismo total, donde, cita, todo está dispuesto por el destino, las circunstancias y la naturaleza. Esto supone una negación del libre albedrío, dado que no existiría acto voluntario que se origine en el ser humano y cuyas consecuencias sean responsabilidad del mismo. El resumen del texto nos dice lo siguiente: la corrupción y purificación de los seres no tiene causa ni razón. No existen acto, fuerza, energía, firmeza, esfuerzo humano. Todos los seres carecen de voluntad. Todo es obra del destino, la asociación de circunstancias y la naturaleza. En el segundo punto, dan una enumeración de las etapas del samsara por las cuales los humanos tienen que transmigrar y que al término alcanzarán la liberación, ¿no? En esta parte se presenta una lista de ítems de difícil comprensión que, según la traductora, tenemos que pensar que se trata de un universo limitado, donde existe un inventario del mundo bajo una concepción finita del mismo, con un número limitado de ciclos cósmicos, o un samsara limitado, con un principio y fin, cuya trayectoria es necesaria transmigrar y es igual para todos al margen de la moral. Entonces, el fruto visible de la condición de samán para Makali Goshala será la purificación mediante la transmigración. Entonces, el objetivo era lograr la pureza independientemente del tipo de existencia. No habría causas de miseria o liberación de los seres, pues el destino
mandaba sobre el fin. Por ello, todo esfuerzo humano perdía sentido, ¿no? Pues este destino controlaría toda la vida humana. Bajo su pensamiento, todas las criaturas estaban destinadas al samsara y por lo tanto a la finalización de este ciclo. Además, todas las cosas carecían de causas o condiciones porque eran predeterminadas. La crítica del Buda a esta doctrina sería sobre su extremismo, o sea, el fatalismo, pues niega el potencial humano y la responsabilidad de sus actos. El siguiente maestro es Ajita Kesakambala. Es representante del materialismo. Su doctrina se llama Charvaka. Es considerado el maestro más antiguo del materialismo indio. Sus discípulos se llamaban Charvakas o Lokayatas. Esta doctrina no obtuvo mucha popularidad como el budismo y el jainismo, aunque sí fue sistematizado también, ¿no? Según la doctrina, todo tiene origen en la materia, incluso la conciencia. Esto supone una negación de conceptos como alma, cielo, liberación, Dios y la respuesta sobre la existencia de la vida después de la muerte y lo sobrenatural. Además, rechaza la doctrina del karma, pues toda literatura sagrada, sus instituciones, sus ritos y ceremonias pierden valor. Para ellos, cita, la percepción sensorial es el único medio válido de conocimiento. Afirmaban que el placer sensual es el único fin que el hombre debe perseguir en la vida. Eso lo encontramos en Rauneti 1971. Entonces, un resumen del texto nos dice lo siguiente. No existe donación, sacrificio, oblación, fruto, consecuencias de las acciones, este u otro mundo, padres, seres sin causas u origen, samanes, brahmanes, junto con sus acciones, sus liberaciones y su conocimiento. Se expone el ciclo del ser humano formado por 4 elementos, que tras su muerte, la tierra, el agua, el fuego y el aire, retornan a sus respectivos elementos. Luego se narra una escena de cremación postulando que las ofrendas terminan en cenizas. Llama doctrina de imbéciles a la donación y sostiene que la tesis de la existencia es falsa y vacía. Esta es una crítica a toda doctrina moral y religiosa. Esto marca su oposición al brahmanismo y el hinduismo y también al budismo, donde los valores morales y religiosos, así como la concepción sobre el ser humano, son importantes, ¿no? Luego dice, todos los seres tras su muerte dejan de existir, y por último, el fruto de la condición de Samán es el aniquilamiento o ucheda. La doctrina de Ajita parte con una serie de negaciones que, según interpretación de la traductora, pretenden afirmar la validez de las explicaciones de lo real a través de la doctrina de las 4 materias, negando el valor moral o religioso de los actos, así como la existencia de lo trascendente y la posibilidad del conocimiento místico. Como consecuencia, lo único existente serían estos 4 elementos materiales, responsables de las apariencias fenoménicas y origen de todo lo existente. Su objetivo era la vida moderada y abstemia que permitía el goce de placeres simples y la satisfacción de las relaciones humanas. Esta doctrina fue criticada por Buda como la visión extrema del aniquilamiento. El siguiente maestro es Pakuda Kachiana. Es representante del Atomí. No existe información acerca de la vida de Pakuda. Se le atribuye la doctrina de los 7 elementos adoptada por los ayívikas. En ellas aparecen los 4 elementos propuestos por Ajita, sumado a 3 elementos más, que son el placer, el dolor y jiva, que se traduce por vida o alma. Todos estos elementos están en el mismo plano material, y por ello se piensa que esta doctrina se inscribe en el materialismo. El resumen del texto dice lo siguiente. Los 7 elementos son increados, estériles, inmutables, estables, inmóviles, inalterables, indestructibles, impermeables entre ellos, no se producen placer, dolor unos a otros. Los elementos son tierra, agua, fuego, aire, placer, dolor y vida. Se repite lo dicho en uno para reforzar estas características. Luego, si se toman en cuenta estas características, no existe el ente que ejerce acciones, como matar, huir o conocer. Esto se ejemplifica con la imagen de una espada que intenta cortar una cabeza, pero no lo logra porque penetra en el intervalo, o vivara, entre los 7 elementos. Según el rey, la respuesta al fruto de la condición de Samán
para Pakuda es una cosa por otra. Esta exposición de las características de los 7 elementos es muy similar a las características de las mónadas, ¿no? Eternas, infinitamente pequeñas, indivisibles, ¿no? Esta doctrina es opuesta de cierta manera al budismo y al brahmanismo porque no aparecen rastros de la teoría atomista en ellos, aunque el hinduismo aceptará posteriormente la teoría del atomismo del sistema Vaisheshika. El siguiente maestro es Niganta Nataputta. Es el representante del Jainismo. Es considerado el 24º Tirthankara, o jefe religioso de los Nigantas o Jainas. Su verdadero nombre era Mahavir. Su código ético se regía por la ahimsa o no violencia con todos los seres vivos, incluidos los animales, además del no robar, ni decir mentiras, ni tener posesiones y tener una vida seria. Al igual que el budismo, el jainismo rechaza el maltrato a otro ser vivo, pues todos los seres tienen el mismo miedo a la muerte y rechazo al dolor que nosotros. Esto lo encontramos en Rodríguez 2010. Hay que resaltar que el concepto de ahimsa se contraponía a la práctica del sacrificio animal realizada por los brahmanes. El resumen del texto nos dice lo siguiente. Perdón. Sí. Ya. Se menciona el control ejercido sobre el Niganta o Samán por las 4 restricciones, que hace referencia a una limitación del uso del agua. En este párrafo se menciona que el Niganta que ha cumplido con las restricciones llega a la perfección, pues se entiende que es un ser controlado y firme, y que la respuesta por el fruto de la condición de Samán es la doctrina del control de las 4 restricciones. La doctrina expuesta en este texto hace una referencia de la práctica jaina de la ahimsa, que de alguna manera no simpatizaba mucho con el budismo y su posición moderada del camino medio. El objetivo de Nataputta es la purificación del alma, que está vinculada a los objetos de los sentidos. Sus métodos de purificación van desde la austeridad hasta el ayuno con el fin de restarle puntos al karma anterior. Para lograr esta meta era necesaria la práctica del autocontrol y la no violencia. Por ello, tenían restricciones alimenticias y materiales. Esto garantizaba cierta libertad al jiva, aunque el simple hecho de matar a un insecto por accidente también sumaba puntos negativos al karma. El siguiente maestro y último es Sanjaya Velantakutta, es el representante del escepticismo. No se tienen referencias sobre la vida de Sanjaya. Es considerado un Amarabhikepika, o el que se escabulle como anguila. Fue maestro de Shariputra y Mahayana, posteriores discípulos de Buda. La doctrina que se menciona en el texto señala que Sanjaya no afirmaba ni negaba nada. No emitía juicios sobre la existencia de otro mundo, seres espontáneos, consecuencias de las acciones o karma, ni del Tathagata tras la muerte. La naturaleza verdadera de las cosas dentro del escepticismo es incognoscible, y lo que se diga sobre ellas es falso. Cualquier juicio sobre ellas podría causar un sentimiento de atracción por lo considerado bueno y repulsión por lo considerado malo. Esto se termina convirtiendo en ataduras de las cuales es necesario desligarse. El proceso de exposición a los juicios les producía una perturbación, ¿no?, que les producía un obstáculo. Por ello, la suspensión de este juicio sobre toda cuestión en general se hacía bajo la suposición de que no se puede alcanzar un conocimiento verdadero, ¿no? Entonces, como consecuencia, se evitan todos los comentarios sobre las cuestiones morales del bien y el mal. Un resumen del texto nos dice lo siguiente. Sanjaya responde eludiendo Vikepa a la pregunta por la existencia de otro mundo, seres espontáneos, la doctrina del karma, Tathagata después de la muerte, y luego dice, cualquier cosa que se pregunte, si se ubica en el pensamiento, tiene la condición de existencia. Esto supone que la realidad y la verdad están en el pensamiento. Sanjaya consideraba importante dentro de su doctrina a la ataraxia y la epoge del juicio, ya que la finalidad de la doctrina era no sufrir perturbación alguna y conservar la calma ideal, dominando una actitud imperturbable. La actitud del escéptico se deja ver tras esta fórmula lógica que podemos ver acá. Si tú me preguntas, por ejemplo,
sobre otro mundo, y yo pensase, no existe otro mundo, yo te contestaría, no existe otro mundo, pero yo no pienso es así, yo no pienso es de este modo, yo no pienso es de otro modo, yo no pienso no es así y yo no pienso no, no es así. Esta negación de la negación sin aparente límite no responden a toda cuestión. En esta doctrina la mente se desvía todo el tiempo del camino correcto. Por este motivo, los escépticos no tomaban partido por algún punto de vista con el fin de preservar la mente, ¿no? Eran muy buenos debatiendo y evadiendo respuestas para nunca dar razón a ninguno. Se trataba de el no pensar como una negación de todo conocimiento. Por eso se dice que la esencia de la doctrina estaba en el abandono del pensamiento. Por lo tanto, esta doctrina se opone al brahmanismo y al hinduismo, puesto que estos sistemas son esencialmente dogmáticos, donde los Vedas, como revelación sagrada y verdadera, contenían respuestas a todas las cuestiones. En conclusión, en la India del siglo VI a.C., bajo una resplandeciente vida cultural, nacieron dos movimientos filosóficos religiosos, el brahmanismo y el samanismo. Estos dos grupos corresponden a la división de ortodoxos y heterodoxos. Los primeros derivan de los Vedas y aceptan la existencia de un orden moral y social y el karma. Y los segundos critican estos elementos, negando el orden establecido y creando nuevas tendencias filosófico-religiosas. Entre los nuevos movimientos filosóficos religiosos están el budismo, el jainismo y doctrinas que ya no tienen vigencia en la India actual, de las cuales se tienen escasas referencias sesgadas, como la del Samanyapala Sutta, donde podemos encontrar doctrinas gnósticas de maestros del error según la percepción budista. Siguiente. El Sutra de la condición de Samán, o Samanyapala Sutta, es la obra más importante en el canon budista, pues es una de las principales fuentes que prueban la existencia del pensamiento heterodoxo de la época. El texto busca la respuesta a la pregunta por el fruto de la condición de Samán, considerando esta condición como un oficio al cual debe seguirle un beneficio individual o social. Para algunos de los maestros del error, el objetivo era la purificación del alma, a través de prácticas específicas, ¿no? La adquisición de un conocimiento correcto o verdadero, y la práctica de alguna fe o una conducta adecuada. Por ello, estos maestros procuraban vivir bajo el precepto de la no violencia, cuya práctica, gracias a la popularización del budismo, logró incorporarse a la India. Eso sería toda la exposición. Estas son las referencias utilizadas. Gracias de nuevo por permitirme estar aquí el día de hoy. Gracias, Alexandra. Luego vendrá la sesión en la parte de preguntas, así que vamos a escuchar la segunda exposición a cargo de Fran Zuccari sobre la labor investigadora de los maestros sanmarquinos Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Fran, 25 minutos. Fran, no te escuchamos. Disculpen. Buenas tardes. Agradezco a los asistentes y a los organizadores de este evento. Hoy voy a tratar el tema de la labor investigadora de Fernando Tola y Carmen Dragonetti. Un momento. Primero habría que preguntarnos quiénes fueron. Fueron dos investigadores, el primero peruano y la segunda argentina. Veamos un poco sobre su historia. Un momento, acá. Fernando Tola nació en Lima el 20 de octubre de 1915 y murió en Buenos Aires el 18 de julio del 2017. Y Carmen Leonor Dragonetti Galcerano nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1937 y fallece el 30 de noviembre de 2018. Fueron filólogos, filósofos, traductores, políglotas y docentes universitarios. Justamente veremos ahora cuáles fueron los temas que
tocaron un poco. Un momento, se dedicaron a la investigación en las disciplinas de indología, budología, teniendo una prolífica publicación de libros y artículos en español e inglés que contienen traducciones de textos sánscritos, palis, chinos y tibetanos. Ok. Un momento. En esta exposición vamos a tratar un poco sobre responder esta pregunta, cuáles fueron los propósitos de su obra, tomando en cuenta las últimas obras que publicaron en vida, que son estudios más de investigación en su etapa de juventud y podríamos decir de adultez. Han tenido mayormente obras de traducción y de difusión del hinduismo y el budismo. Pero en sus últimas obras son más trabajos de investigación, de comparación, más propositivos, podríamos decir. Claro está que anteriormente también lo habían, pero es más abundante en este último punto, en su vejez, en ambos autores. Y vamos a tratar un poco más sobre este último punto, sobre el propósito de su obra. Podemos decir que el objetivo principal de sus investigaciones ha estado alrededor del pensamiento de la India. Y después se hicieron dos preguntas, ¿no? ¿Qué sucede con el pensamiento de la India o la percepción del pensamiento de la India en Occidente y en Latinoamérica? Veremos que la India de alguna manera es visto como algo fantástico, alejado, que en filosofía llamamos una otredad, una alteridad, ¿no? Y Tolle y Dragonetti se preguntan cómo es nuestra relación con esta alteridad. Y nos responden que existe un mito de la oposición, que este mito se puede de alguna manera definir como caracterizar a Occidente como un ser racional o como un conjunto de culturas racionales, y por otra parte la India, o a veces llamado Oriente, caracterizado por la irracionalidad. Entonces, toda la cultura, lo importante, lo esencial, lo racional, lo que realmente nos hace humanos, tendría como fuente en Occidente. Y por contraparte estaría la India, otros pueblos orientales. Entonces, lo que tratan de resaltar los autores es que esta tesis no es más que un mito, que es incorrecto, que es una falsa percepción. Para ello nos muestran 4 tesis. Las tesis normalmente van a iniciar primero con un límite temporal. ¿Y cuál es el límite temporal de esta apreciación? Es que justamente existe un contacto histórico y con mayor fuerza, que es en la modernidad, que ellos lo ubican en el siglo XVII. Entonces nos dicen los autores, antes del siglo XVII, tanto en la India como en Occidente, se han encontrado obras que tienen tanto como componentes la riqueza literaria, tanto componentes racionales como irracionales. La segunda tesis nos va a hablar, esa era la segunda tesis. La primera tesis nos dice que debido a que tienen estos componentes similares, es que realmente existe una filosofía como tal. Y en la tercera tesis nos afirma de la existencia de esta filosofía. Y siendo en la última tesis, nos habla del límite temporal, otra vez repitiendo la primera tesis. Un segundo punto es que nos va a hablar sobre las confrontaciones entre tradiciones. Y aquí los autores en el 2008, en la parte final de reflexiones finales justamente, dedican un extenso y detallado estudio sobre cómo es que Occidente ha cometido a lo largo de la historia incontables actos irracionales y que no han sido justificados. Y que hoy en día, por ejemplo, se contradicen con los valores, como la tolerancia, los valores como la paz, en épocas como el medioevo. Entonces, Tolle y Dragonetti nos presentan 2 puntos esenciales para resaltar. Uno es la desmitificación del otro, es decir, permitir y enlazar puentes culturales con el otro, dejar de ver al otro como alguien opuesto a nosotros, sino más bien verlo como alguien similar a nosotros, con las mismas categorías,
y con la misma posibilidad de que puedan tener pensamiento tanto racional como irracional, al igual que nosotros. Un segundo punto es que el hecho de aceptar al otro como uno mismo es que nos permite adoptar todo el conocimiento, todas las actitudes, todo el avance tecnológico y todo lo que estos pueblos han logrado. Entonces, al incorporar estos conocimientos, actitudes, valores, nos permiten desarrollarnos y progresar como humanidad. Ok. Este último punto, los autores lo desdoblan en 3 subpuntos, que serían la globalidad intrínseca humana, un hecho histórico que es el pueblo indoeuropeo, y por último una búsqueda universal. Primero, empecemos por la globalidad intrínseca humana. Los autores parten de que todos los seres humanos tenemos una misma condición y por lo tanto todos estamos predispuestos de alguna forma a quehaceres similares. Por ejemplo, nos hablan de que el conocimiento tiene 3 niveles. En un primer momento, el conocimiento nos es útil para la supervivencia. Un segundo momento, el conocimiento nos es útil para la complacencia o el placer mismo de conocer. Y un tercer momento, el conocimiento nos sirve para liberarnos o con propósitos soteriológicos. Y estos 3 niveles, Tolle y Dragonetti consideran que se encuentran tanto en Occidente como en Oriente, en este caso específico la India. Entonces, de alguna forma, veríamos ahí que los seres humanos, independientemente de sus culturas, tienen estos mismos propósitos. El segundo punto es un hecho histórico de que aparentemente creamos que la India y Occidente, en este caso las raíces europeas, son tan distintas, en realidad convergen de un mismo pueblo hace miles de años, de un pueblo llamado indoeuropeo. Y como registro de ello tenemos registros arqueológicos y lingüísticos, ¿no? Ok, un tercer punto es la búsqueda universal. ¿A qué se refiere con eso? Que después de todo, para Tolle y Dragonetti, todos los seres humanos buscamos ciertos valores o ciertas preocupaciones muy similares. Y por lo tanto, el hecho del contacto con el otro nos permitiría cada vez hacer una búsqueda más universal. Se critica mucho la idea de que cuando se dice, por ejemplo, filosofía universal o filosofía trascendental, solo se trate de tomar solo los registros de los filósofos europeos. Y entonces Tolle y Dragonetti nos lanzan una crítica a ello donde no es un pensamiento totalmente universal, sino solo es de un cierto sector, de una cierta región. Por lo tanto, para que este conocimiento sea más universal, debe incorporar el resto de pueblos. Y en este caso sería el conocimiento y el pensamiento y la filosofía de la India. Un tercer punto importante a señalar es los aportes a Latinoamérica. Como todos los pensadores latinoamericanos, siempre está la discusión o siempre está el punto en disputa si Latinoamérica pertenece a Occidente o qué tan occidental es, ¿no? Por los problemas históricos que hemos tenido a través del tiempo. Ok. Tolle y Dragonetti nos afirman de que el contacto de la India puede darnos no solo conocimiento, sino también permitirnos el desarrollo de actitudes y valores éticos. Entre el desarrollo de actitudes se encuentran la apertura mental y la racionalidad. Y dentro de los valores éticos están la solidaridad y la tolerancia. Estos aportes están de alguna manera inspirados en el budismo, que es la materia que más han investigado los autores, ¿no? Ok. Para más o menos mostrar algunas publicaciones más principales o las últimas en habla hispana están estas. Tenemos el texto del 2004, Unidad de Diversidad. Justamente en este existe el libro, el artículo que es Budismo y Humanismo, en el cual nos hablan de los aportes de Latinoamérica. Está la traducción del Digha Nikaya, de los diálogos mayores del Buda. Está la filosofía del yoga, el camino místico universal. En este texto justamente nos hablan sobre cómo el conocimiento místico cristiano es muy similar al
al yoga desarrollado por Patanjali, el yoga clásico. En el 2008 está el libro de Filosofía de la India, del Veda al Vedanta, del sistema Sankhya. Este es un libro esencial, en el cual el libro se fundamenta con mayor medida cuáles son las 4 tesis y por qué se cree que hay una falsa irracionalidad en la India, ¿no? Tenemos otros textos del 2010, por ejemplo, que en el primero, en el 2008, por ejemplo, en el libro anterior, se habla más sobre la tradición de la India, del hinduismo. En este caso, en este libro, también se continúa con las comparaciones entre la filosofía occidental y la filosofía de la India, pero ya son con otras escuelas como el budismo. Otros textos son la filosofía budista en 2013. En 2014, ideología o filosofía, se hace una introspección en cómo los investigadores europeos tenían cierta, como diríamos, ciertos tintes nazis, por así decirlo, por el momento, en la época de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Y por último, una publicación post-mortem, que es el Vimalakirti, si no me equivoco, que es una traducción que se ha publicado en el 2018. Esto sería todo. Gracias. Gracias, Frank. Gracias por la exposición y también por el recuerdo de la foto con los maestros en Buenos Aires. Muchas gracias. ¿Puedes dejar de compartir para comenzar la ronda de preguntas? Mientras van preparando los que están en el Facebook y los que están por este medio, pueden escribir o levantar la mano. Mientras tanto, tengo aquí algunas preguntas, las voy formulando, por favor, si van anotando. Para Alexandra Segarra, ¿por qué surgieron tantas ideas o teorías en esa época, en la misma época de Buda, y por qué la mayoría no continuó o sí continuaron? Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta, Alessandra, es, ¿podrías hacer alguna comparación? Porque se nota claramente de que puede haber una comparación con las teorías occidentales, ¿no? Al hablar de atomismo, determinismo, materialismo, hasta escepticismo, ¿no? ¿Podrías establecer algunas semejanzas, aunque no necesariamente seguro hubo contacto directo, ¿no? Esas serían las dos cuestiones. Y para Frank, mientras tanto, va pensando esto de... esta primera pregunta sí es mía. ¿Hay detrás de los estudios de los maestros Tola y Dragonetti una fuerte apuesta por el humanismo, ¿no? Eso justamente les lleva a utilizar este método comparativo, y al utilizarlo niegan la inconmensurabilidad de los discursos, es decir, que sean discursos irreconciliables porque son de tradiciones distintas, sino más bien a través de ese método lo que nos muestra más bien es muchas similitudes, y justamente porque el trasfondo es humanista, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa percepción o agregarías matices? Y la segunda es que puedas insistir más quizás sobre el aporte del budismo, porque ese es el tema que señalaron ellos, a la cultura latinoamericana. ¿En qué medida, no? En la medida que también haya, teniendo en cuenta que también hay aquí en Latinoamérica fuertes tendencias tradicionales, no digo tradicionalistas, sino tradicionales, con una matriz
propia, con valores, con creencias específicas. Esas serían las dos preguntas. Empecemos por Alexandra Segarra. Sí, sí, profesor. Sí, aquí estoy. Ay, todavía no puedo ver. Sí, acá estoy. Ya, entonces la primera pregunta era, ¿por qué surgieron tantas ideas o teorías en la misma época de Buda y por qué la mayoría no continuó? Eh, las, las doctrinas heréticas o gnásticas eh, fueron surgiendo porque se permitía cierta libertad de pensamiento en ese tiempo. Los maestros ascetas, errantes o mendicantes, incluso eran, ¿cómo se dice? Ovacionados, eran adorados, recibían ofrendas, ¿no? Y tenían discípulos. Entonces eran comunidades pequeñas hasta grandes como el budismo que tenían sus propios pensamientos y muchos de ellos criticaban pues al sistema brahmánico, ¿no? Entonces había esa libertad de pensamiento, ¿no? No había una persecución, una ruptura con ello, sino que permitían esa riqueza del pensamiento diferente. No continuaron ciertas doctrinas gnásticas porque fueron como engullendo una en la otra. Por ejemplo, el atomismo dentro del materialismo y ciertos elementos del escepticismo también, ¿no? Dentro del materialismo. Entonces, sobrevivió, ¿no? El materialismo, llamado Charvaka, y el ayigvikismo, ¿no? Y luego la siguiente pregunta era si se puede hacer una comparación con las teorías occidentales. De hecho, no quería tocar mucho ese punto, pero sí se puede hacer comparaciones, ¿no? En el materialismo incluso hay un estudioso del materialismo indio que hace un estudio con Kuhn, Thomas Kuhn, postulando que lo que decía Kuhn ya lo habían dicho los materialistas indios hasta 1600 años antes, ¿no? Que, bueno, la teoría científica puede hacer falsacionismo, ¿no? Puede encontrar su falsación, ¿no? Y hablando sobre el materialismo y el atomismo, también, ¿no? Mencionaban las mónadas del sistema griego. También hay una comparación ahí. Y del escepticismo, claro, pues los elementos de la ataraxia, del apogeo del juicio, también hay elementos que se pueden comparar. Y de hecho los maestros Torre los comparaban, ¿no? En los libros que hemos estudiado en el curso de filosofía oriental también hacen una comparación sobre estos elementos. Bien, gracias. Gracias. Frank. Ok. Bueno, se me hicieron dos preguntas sobre la apuesta humanista de Tolle y Dragonetti. Tolle y Dragonetti, ya, en este caso, para ser más específico, Tolla, en el año 1976, más o menos, empieza una investigación sobre el yoga. Da un poco sus opiniones sobre por qué de alguna manera caracteriza al yoga como no humanista, como un sistema no humanista. Y entonces ahí más o menos empieza a verse como ciertas preferencias sobre el humanismo. Y nos dicen básicamente porque abogan por el empobrecimiento y el vaciamiento de la conciencia. Obviamente está hablando a nivel ideas, ¿no? No está hablando en la práctica, en todo ello. Entonces, más adelante vamos a ver que poco a poco van a empezar a apostar por sistemas humanistas. Ya en el 2004, obviamente, en su texto Budismo y Humanismo, y este texto, por cierto, ya es publicado con anterioridad en las revistas de estudios budistas, y en el 2004 se vuelven a publicar, ¿no? Que no es nada más que una conferencia. En ahí recalcan totalmente sobre la importancia de que su búsqueda humanista, ¿no? Y de alguna manera converge esta búsqueda de estos autores con el budismo, ¿no? Y entonces se alinean ellos sus valores. Entonces de ahí va donde los autores buscan que se realce el budismo. De ahí vienen sus aportes y se dan en tres sentidos. Se da uno primero en el enriquecimiento, después se da en el refinamiento, después se da en el perfeccionamiento. Y hablan en un ámbito personal, en un ámbito social, más o menos, ¿no?
Y la búsqueda esencial es el bien y la felicidad, básicamente. Y desde ahí es donde se empieza a ver, ¿no? Y sobre los matices de su humanismo, tiene que ver mucho con el conocimiento. Anteriormente dije, ¿no?, que señalan como 3 tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento para la supervivencia, un conocimiento posterior que es el saber por el saber, que sería más como el griego clásico, ¿no? Y un conocimiento para la liberación o salvación, depende de cómo se vea, que en este caso sería más desarrollado por la India, ¿no? Y sobre la inconmensurabilidad de los discursos, es un tema que no he encontrado yo en mi investigación, sobre que hablen explícitamente sobre si los discursos son inconmensurables o no, pero ellos se van directamente a los hechos. Ellos no se preguntan si hay, o por lo menos no he encontrado, sobre si es inconmensurable o no, sino de frente lo que hacen es agarrar las investigaciones, agarrar los textos y decir, analizarlos y analizar, presentar 2 análisis y decir, aquí encontramos cosas similares. Aquí podemos ver que hablan de lo mismo, sin la teorización excesiva de decir si son inconmensurables o no lo son, sino en la puesta en práctica, de alguna manera podríamos decir que se evidencia que no hay inconmensurabilidad. Y otro más es en el aspecto teórico, donde hablan de que después de todo, todos somos seres humanos y tenemos unas categorías similares, unas perspectivas similares, que obviamente se van modificando de acuerdo a la cultura en la que uno está presente o nace, ¿no? Pero hay algo más allá de ello, ¿no? Y en algunos textos se habla, por ejemplo, del desarrollo cognitivo, por así decirlo, en el cual un individuo puede llegar a tener independientemente de su cultura y poder realizar conocimientos universales, en el caso como la filosofía, ¿no? Más o menos esa sería mi pregunta. No sé si he respondido satisfactoriamente. Si no, podrían hacer una repregunta, ¿no? Gracias. Bien, sigamos con la ronda de preguntas. Primero para Alessandra. La respuesta que da el Buda a estas teorías heréticas o erradas, o los maestros del error, se les dice, ¿consideras que es justificada? Quizás eso ya es una pregunta que apunta para un juicio valorativo, ¿no? Pero bueno, ni modo. ¿Es justa la visión budista ya desde el punto de partida, llamarlas visiones erradas? Esa sería la primera. Y empecemos con esa, Alessandra. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Sí, de hecho, no parece, no es justo, ¿no? Es algo sesgado, llamar errado a algo, a un pensamiento que está, pues, conviviendo en la misma época, ¿no? Eh, pero también da a entender que el budismo tenía ciertos intereses de hacer ver que su doctrina era entre ellas la mejor, ¿no? Una propuesta más completa, tal vez, y no tan extrema, porque los otras doctrinas caían ciertamente en extremismo, ¿no? Como el fatalismo, el aniquilamiento. La apología del juicio también podría ser tomado como un extremismo. Entonces no es justo llamar las doctrinas del error, de hecho podrían llamarse doctrinas gnásticas, ¿no? En el sentido de que son diferentes al pensamiento védico. Y bueno, esa era la pregunta, ¿no? Llamar visiones cerradas, sí. Gracias, gracias. Frank, en tu caso, pregunta, las tareas que nos dejan pendiente los maestros, porque como tú has señalado también, bueno, es tan amplia la tradición, los escritos, y no todo se ha traducido, pero ¿qué tareas, además de las traducciones pendientes, crees que después de estar estudiando toda la obra, porque sabemos que lo que estás haciendo es parte de tu investigación para la tesis,
Ujú. ¿Qué tareas pendientes cree que están dejando los maestros Tola y Dragonetti? Ok. En 1991, en el primer volumen de la revista Estudios Budistas, Tola publica un artículo que se llama Fines y Criterios de los Estudios Budistas, y ahí es donde se nos hace una exposición breve sobre qué es el budismo y cuál es lo que queda por investigar, ¿no? Nos hablan de los cánones que existen, qué debemos investigar, cómo debemos hacerlo. Por ejemplo, ahí se busca que sea una actitud crítica, por ejemplo, la necesidad de acceder a las lenguas originales, es decir, si el texto está en Pali, pues acceder al Pali, si está en sánscrito, es en sánscrito, ¿no? Y así sucesivamente. Pues ahí, en ese texto podríamos encontrar los fines y criterios de cómo Tolle y Dragonetti nos dicen cómo investigar. Ahora, sobre la obra o sobre los criterios o sobre cuál es la tarea que se nos ha dejado, Tolle y Dragonetti tenían un proyecto y creo que faltó faltó una publicación más, si no me equivoco, en los proyectos que se señalan en los prefacios de sus libros, ¿no? Sobre la comparación de la filosofía asiática y la filosofía occidental, ¿no? Entonces, una de las tareas sería continuar con eso, con la tarea comparativa, ¿no? Para acercar a Occidente lo que sería Asia, ¿no? O Oriente, romper barreras entre Occidente y Oriente, de hacer ver o visibilizar que no son culturas distintas, ni una es racional y la otra es irracional. El punto esencial quizás es el tema de los dogmas culturales, ¿no? Cada cultura tiene sus propios dogmas y como uno no pertenece a dichos dogmas, entonces podemos pensar o nos pueden parecer irracionales la postura del otro, cuando en realidad lo único que pasa es que nosotros tenemos unos dogmas específicos y ellos tienen otros, ¿no? Entonces la discusión, el diálogo, la confrontación nos permite acercarnos a ellos y percatarnos que nosotros tenemos dogmas y ellos también los tienen, ¿no? Y ese es el valor esencial de ello, ¿no? Yo creo que siguiendo esos lineamientos, pues como académicos es investigar y difundir la obra y el pensamiento asiático, ¿no? Tanto en Y, traducciones como en comparaciones. ujú. Y en ese sentido, ¿tú crees que por ejemplo, en el caso del budismo, la recepción más confesional del budismo en Latinoamérica, debido a la necesidad psicológica, espiritual, puede ayudar o más bien limita una comprensión, digamos, más histórica, más objetiva de esta tradición? Mm, es una pregunta personal, ¿no? Porque Tolle y Dragonetti no he encontrado como tal que hablen sobre ese tema. Sí, sí, claro, parece ser más personal. Yo creo que no son antagónicas, no son antagónicas, es decir, por el hecho de tener una postura confesional no limita un trabajo adecuado. O sea, las investigaciones tienen reglas científicas, se tienen cómo investigar y qué pasos se deben hacer. Entonces, si uno sigue adecuadamente, ellos no interfieren, ¿no? Y por el otro lado, en el desarrollo personal o espiritual, como se le puede denominar, pues yo creo que puede enriquecer, ¿no? El hecho de aprender que la perspectiva que uno conoce no es la única, sino hay muchas más, ¿no? Y depende de la tradición que uno pertenece o las creencias que uno tiene, puede empezar a tener mayor apertura mental, justamente es lo que habla Tolle Dragonetti, ¿no? Que recoge del budismo. Así es que yo creo que no son antagónicos, pero, pero no sabría decir si es que hay una necesidad o una relación específica en su antagonía o que tienen que ir necesariamente de la mano, ¿no? Que pueden ir de la mano, sí. Ajá. Entonces uno puede ayudar al otro, alimentarse mutuamente, ¿no?
Es decir, la Sí. actitud profesional puede promover la investigación y además investigaciones académicas pueden ayudar a asumir una actitud más confesional, pero de un modo más racional, digamos, ¿no? Claro, lo confesional puede promover como puede erradicar también. Recordemos, por ejemplo, en el medioevo, ¿no? El cristianismo. O sea, muchos de los textos se fueron eliminando, hubo quema de libros y todo ello, ¿no? O sea, están los dos caminos, ¿no? Pero por eso digo que no son necesariamente van de la mano. Pero podrían ir, sí, pero no con necesidad, ¿no? Pero sí sería recomendable que los dos se retroalimenten. Sería lo ideal, ¿no? Para evitar el dogmatismo, por ejemplo, ¿no? Para evitar una posición dogmática. Pero si una parte devocional toma una posición dogmática, ahí es donde sí va a perjudicar, por lo menos en la investigación, ¿no? Bien, Ok. gracias. Gracias. Y, y paralelo, creo que hay una pregunta más, si es que no encuentro otra, de los participantes. Alelu, definitivamente, ¿qué rechazó y qué asumió sobre todo esto? ¿Qué asumió el budismo de estas tradiciones, de estas otras propuestas? Porque también hay ciertas cosas que el budismo, a lo mejor la palabra no es asumió, o también la palabra puede ser, era semejante con el budismo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Entre qué cosa es que deja al margen el budismo, la rechaza, y qué cosa va a incorporar, si se puede decir así, ¿no? De cada, o de alguna de estas tradiciones que te resulte más interesante. Sí, el budismo sabemos que elige el camino medio, se aleja de los extremos, de todas las doctrinas que postulan los extremos, como el fatalismo y el aniquilamiento, por ejemplo, pero se asemeja bastante con el jainismo. Incluso el jainismo podría irse al extremo con su doctrina de la ahimsa o no violencia, porque en este caso para ellos matar a un insecto o comer un vegetal que se puede mover también suma puntos negativos al karma. Entonces, en algún momento uno ni siquiera puede comer, ¿no? O sea, está pensando siempre en que va a sumarle puntos negativos al karma y te quedas en una posición extrema. En cambio, la doctrina del budismo acepta la no violencia en una posición más término medio, ¿no? Claro, no violencia con ciertas reglas, ¿no? Propias del budismo, ¿no? Tiene unas cosas ahí con el jainismo muy, muy similares. ¿Tú encontrarías algo para continuar con esa pregunta? ¿Tú encontrarías algún punto de comparación con el escepticismo o no? En el sentido de no creer en seres, por ejemplo, dioses, en el alma, en estas cosas místicas, como le decía, o metafísicas, ¿no? En estas cosas metafísicas, el budismo no postula nada, no puede decir sobre cosas que no se conoce, ¿no? Acepta ese tipo de escepticismo, pero no lo llamaría tanto escepticismo, ¿no? Porque de lo que no se puede conocer, mejor no hablar, es lo que diría el budismo. Entonces, pero sí, de Sí. cosas que se pueden conocer, ¿no? Algo material como la existencia del cuerpo, el cuidado del cuerpo, y eso sí, ¿no? El budismo acepta estas cosas. Ujú, ujú. Pero definitivamente no va a afectar el amoralismo. Ah, claro, que no hay consecuencia de los actos, jamás, ¿no? Siempre hay siguiendo la doctrina del karma, uno tiene que comportarse de tal manera que no sume puntos negativos a ese karma, ¿no? Y que pueda transmigrar finalmente hacia el nirvana. Entonces, sí, hay una consecuencia de los actos, ¿no? Ujú. Y en cuanto al materialismo, ¿tú crees que pueda compartir en algo del materialismo su rechazo a los brahmanes como, como gente poseedora de un saber especial, pero no tanto aceptación de
que todo se reduzca al materialismo, a la materia. Claro, creo que eso comparte con todos, ¿no? Todas las doctrinas que rechazan a esa autoridad de los brahmanes, ese sistema que se impuso, ese sistema de castas, y tratando de salirse de ese sistema, pues que se crean estas doctrinas gnásticas y el budismo es el que tuvo más acogida, ¿no? Claro, no yéndose al extremo del materialismo, sí. Bien, bien. Ujú. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, si no, vamos terminando esta interesante sesión. Doctor Carlos Aquino, le dejo en la palabra para que pueda ir. Gracias, gracias. Bueno, en realidad hay que agradecer a Alexander y John que nos han ilustrado muy bien, ¿no? Sobre el pensamiento, la filosofía, las religiones de la India, un país tan milenario y que ha aportado mucho al mundo, ¿no? Y por supuesto al profesor Miguel Polo, que ha sido un excelente conductor, moderador del evento. Gracias a todos ustedes. Bien, entonces con esto llegaríamos al final de este evento, sin antes anunciarles, por supuesto, que la próxima semana vamos a continuar con este ciclo de conferencias del grupo de estudios Tola Dragonetti, y el viernes 26, a partir también de las 6 de la tarde, vamos a tener la presencia de 2 expositores también. Vamos a tener primero a Oscar Rondán, que también ya ha dado unas conferencias antes en el Centro de Estudios Asiáticos. Él va a hablar sobre ser o no japonés, análisis al problema de la nacionalidad nipona en la actualidad, un tema muy, muy interesante. Y también vamos a tener a Luz Marina Cáceres Mauricio. Ella nos va a hablar sobre mindfulness, que se podría traducir como atención plena, ¿no? Mindfulness, origen y evolución. 2 temas también interesantes. ¿Okay? Entonces, termino con esto sin antes terminar diciéndoles de que todas estas conferencias que organizamos en el Centro de Estudios Asiáticos están grabados, así que ustedes lo pueden ver otra vez también allí. ¿Okay? Entonces, terminemos y gracias a todos ustedes y los acompañamos pues para que, o los invitamos, perdón, para que nos puedan acompañar en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.